cualidades, que son muchas las cualidades, creo, de los discípulos, y como hemos estado aprendiendo, discípulo, santo, creyente, hermano, es un sinónimo. Y hemos aprendido que es inherente, que el discipulado y el ser creyente es lo mismo. No se puede ser un verdadero creyente sin ser discípulo. Son sinónimos lo que el Nuevo Testamento nos explica y nos enseña con respecto a ser un discípulo. Y estamos viendo algunas cualidades. Espero que más o menos recuerdes algunas de las que hemos ido aprendiendo. La vez pasada, para refrescar un poquito, solamente vimos que el creyente vive bajo el poder del Espíritu Santo. Un verdadero creyente debe de vivir bajo el poder del Espíritu Santo, ¿ok? Hoy vamos a ver la quinta cualidad. La quinta cualidad es que el creyente vive gobernado por la autoridad de la Biblia. El creyente o el discípulo vive gobernado por la autoridad de la Biblia. Hace muchos años, esta canción va a cumplir casi 100 años, tiene 90 años. Y yo era muy chico cuando la escuché, y a lo mejor las nuevas generaciones no van a saber qué canción es. Pero decía María Cristina, a ver qué se sabe, me quiere gobernar. Y decía, yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. ¿Y vamos a la playa? Y allá vamos. Así decía la canción. Bueno, es una canción que va a cumplir casi 100 años. Y esta canción tiene tinte políticos, aunque no, yo la escuchaba, y es una canción de los años 30, lo cantaban, salió de la isla de Cuba, porque a Cuba llegaron algunos españoles desde el siglo XVIII y a principios del siglo XIX y a principios del XX, y María Cristina era la mamá de una reina de España, de la reina Isabel II, y era la mamá, María Cristina era la mamá, y esta mamá fue muy famosa por sus deslices personales. Entonces a esta reina, a María Cristina, la casaron muy jovencita con un tío que era mucho mayor que ella, y él murió pronto, pero en el matrimonio había tenido infidelidades, y resulta casándose con uno de sus guardias de la realeza. Y entonces los contrincantes políticos le cantaban al esposo de María Cristina que él solamente seguía y hacía lo que María Cristina decía, pero lo hacía no de una manera convencido. Dice, yo le sigo ¿qué? Le sigue la corriente. ¿Por qué estoy hablando de una canción de hace casi 100 años? ¿Y qué tiene que ver con lo que quiero explicarles esta mañana? Bueno, si es verdad que la Biblia es la autoridad en la vida del discípulo, ¿realmente la Biblia gobierna nuestra vida? ¿O nada más hacemos como que me quiere gobernar y yo le sigo la corriente para que no diga el pastor y la iglesia que no obedezco? Pero realmente la Biblia gobierna nuestra vida. ¿Realmente la Biblia es la máxima autoridad ahora sobre nosotros o nada más medio le seguimos la corriente? Bueno, vamos a ir a la Escritura y vamos a aprender hoy que el discípulo es gobernado por la autoridad de la Biblia. O vivimos gobernados por la Escritura, los discípulos, o vivimos siguiendo la corriente de este mundo. O como hacemos que la Escritura nos medio gobierna. Pero los verdaderos discípulos han decidido que deben elevar la Biblia por encima de sus pensamientos y de sus sentimientos, incluso cuando sea difícil. Vamos por favor al Evangelio de Juan, abre tu Biblia por favor, capítulo 8, versículos de 31 al 38, y vamos a estudiar el texto, ¿ok? En la parte de atrás, no sé si todavía hay Biblias, si lo traes en forma de dispositivo, pues búscala ahí. Yo uso para los estudios, les decía, la nueva versión internacional, la leemos aquí, pero estudio en la Biblia de las Américas y siempre hay que estar comparando algunas porciones y voy a dar lectura en la Biblia de las Américas, ¿ok? Y tú me sigues en NBI, que es lo que la mayoría creo que traemos. Juan capítulo 8, versos del 31 al 38. Dice así, ¿están ahí? A lo mejor voy a tener que ceder en algún momento poner los versículos en la pantalla. ¿Por qué no lo hago? Porque sigo creyendo que es una forma de aprender a manejar nuestra Biblia, forzar a ustedes a que puedan ir buscando en la Biblia los libros y podamos geográficamente hablando de la Escritura ir ahí. Gracias a Dios por los dispositivos y la tecnología que nos facilitan la vida, ¿verdad? Pero sería bueno el hábito del libro todavía. A lo mejor soy un poco romántico, pero bueno, está bien que le traes el dispositivo. Dice, entonces Jesús decía, versículo 31, a los judíos que habían creído en él, si vosotros, clave,
permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Sé que son o sois descendientes de Abraham, y sin embargo procuráis matarme. ¿Por qué? Porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo que he visto con mi Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro Padre. Vamos a aprender 3 cosas muy sencillas, espero que queden remarcadas en cuanto a ser un discípulo genuino de Jesús. Entonces, esta quinta cualidad es que vive gobernado bajo la autoridad de la Biblia. La Biblia tiene ahora un valor superlativo, supremo, está por encima de tus ideas, tus pensamientos, tus sentimientos. Y vamos, porque Jesús lo dice enfáticamente en el versículo 31 que dijimos. Dice que había ciertos judíos, cuando la expresión judíos puede ser no solamente judíos de raza, sino a veces se refiere a líderes espirituales de la nación de Israel. Dice que habían creído, pero nos damos cuenta que no habían creído sinceramente en Jesús. Y Jesús va a confrontar a estos hombres o estos líderes que habían creído en Jesús para decirles que hay una cualidad inherente al ser un discípulo de Jesús. Número 1, si somos gobernados por la Biblia, entonces entenderemos que la única manera de ser gobernado es permanecer en su palabra. Eso es lo que dice el 8:31, ¿verdad? Si vas a ser mi discípulo, tienes que permanecer. Entonces la Biblia ahora es lo más importante. Está por encima de nuestras ideas. La palabra dice, y vayan al versículo, dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis, y dicen dónde hay que permanecer, en mí palabra, luego vienen enseñanzas. Bueno, la palabra que en el texto original es la palabra logos. ¿Qué quiere decir? Palabra, dicho, mensaje, enseñanza o doctrina. La palabra logos que usa Jesús en este texto de Juan capítulo 8 es la misma que Juan usa en el versículo 1 del capítulo 1. ¿Recuerdan? Dice que en el principio existía el logos o el verbo. Y el verbo o el logos estaba con Dios, y el verbo o el logos era Dios. Es la misma palabra. Entonces, el sentido de pertenencia y de permanecer no solamente va ligado con estar en la Escritura, sino permanecer ¿con quién? Con Jesús mismo, porque la palabra o el verbo, dice Juan, se hizo hombre. Es lo mismo que encontramos en Génesis 1:3, no lo busques. Dice: en el principio Dios creó cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y la luz se ha hecho. Ese mismo logos, ese mismo verbo que hizo la creación, es el mismo que se manifiesta en la persona de Jesús. Entonces, el logos o la palabra es Jesús, y esta misma Escritura está por encima de nuestros sentimientos de Escritura. Ahora nuestras ideas y sentimientos están bajo la autoridad de la palabra de Dios y en consecuencia de Jesús. Permanecer es la idea de continuar. Cuando tú ves permanecer en Juan 8:31 es continuar. Una vez que estamos en Jesús o en la Biblia, debemos continuar creyendo y obedeciendo lo que Jesús dijo. Ser discípulo es hoy, no es para mañana. No es que ayer ya fui discípulo o que voy a ser discípulo. Ser discípulo se trata de hoy, porque permanecer es en tiempo presente. ¿Están conmigo? Jesús dijo: si permaneces entonces hoy y continúas obedeciendo y creyendo, entonces eres mi discípulo. Porque dice que los discípulos o algunos que seguían a Jesús habían creído. Está en tiempo presente, pasado, futuro.
pasado. Dejaron entonces de creer, pero como enseñamos, no se puede ser un verdadero discípulo y dejar de creer. Es imposible, dice la Escritura. Es necesario permanecer en la palabra. No es que seas discípulo hoy, como repito, porque permanecer en su palabra es permanecer en Jesús. Una señal evidente, según Jesús, de permanecer en la palabra es la obediencia. ¿Están de acuerdo? Una señal muy clara de permanecer en la palabra y en Jesús es la obediencia. Y lo hemos repetido en esto que hemos aprendido del discipulado. Amor y obediencia van de la mano, son inseparables. Por ejemplo, yo trabajé muchos años para una empresa, muchos años. Y se acabó mi contrato con la empresa. Llegó el tiempo en que el convenio que habíamos hecho con la empresa terminó y yo tuve que dejar de trabajar. Y terminó nuestra relación de alguna manera laboral, en cierto sentido, porque no me sigue pagando. Pero terminó mi contrato y dijimos, cuando tú tengas cierta cantidad de años, te puedes ir, te puedes jubilar. ¿Qué pasaría si yo recibiera una llamada de un jefe de la empresa y me dijera que fuera a trabajar? ¿Tendría que obedecerle? ¿Por qué no? Porque mi contrato terminó, porque yo obedecía mientras permanecía como empleado, ¿verdad? Entonces, permanencia y obediencia es en tiempo presente, cuando estamos ahí. Es imposible permanecer sin obedecer. Si a mí me llama y me dice que vaya a trabajar, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no pertenezco, ya no permanezco activamente a las labores. ¿Están de acuerdo? Miren, un discípulo no puede jubilarse de la palabra. No puede decir, bueno, voy a trabajar 31 años y luego ya ¿qué? Ya no obedezco, ya me jubilé. No, Jesús dijo, si permanecéis. Los judíos que habían manifestado una fe superficial. Entonces, número uno, hay que permanecer. Y esto es algo continuo, de todos los días. Permanecer en su palabra significa que ahora es la norma de vida. Y también significa no solamente permanecer. ¿Qué dijo Jesús? Vamos a ir. Número uno es, si vamos a ser gobernados por la Biblia, tenemos que permanecer en ella, ¿verdad? ¿Cuándo? Hoy, como dijo el político, ¿verdad? ¿Cuándo? Hoy. Y mañana, si llegas al mañana, será tú, hoy. Y si vives otro día, será tú. La permanencia es en tiempo presente. Luego dijo Jesús, permanecéis en mi palabra, entonces serás un discípulo genuino. Ya lo sabemos, no nos confundamos. No se puede ser creyente sin ser discípulo, porque es sinónimo. ¿Sí estamos? Ok. Y luego dice, y conoceréis que, y la verdad te hará libre. Entonces, ser gobernado por la Biblia es permanecer en la Biblia, pero el número dos es que conocerla. ¿Hacemos examen de conocimiento? Oh, bueno. Era lo peor que nos podía pasar cuando éramos alumnos, ¿verdad? Estábamos en la academia. Que tú llegaras un día normal, común y corriente, y el maestro dijera, tenemos examen sorpresa. Nos gustan las sorpresas, pero no esa clase de sorpresas, ¿verdad? Queremos ir preparados, pero si no conocemos la Escritura, entonces dice Jesús que no podemos ser verdaderamente ¿qué? Libres. Dice, y vas a conocer la verdad. ¿Y quién es la verdad? Según Juan 14:6. Dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, conocer la Biblia es conocer ¿a quién? A Jesús. Y conocer a Jesús tiene un efecto, nos hace ¿qué? Libres. Entonces, número uno es permanecer, es decir, un sentido de continuidad todos los días, conociendo la Biblia. Sabes que el discípulo sabe que la Biblia es ¿qué? La verdad. Ahora conoce los verdaderos valores y principios de lo que realmente es importante y lo que no es importante. Miren, muchas personas por mucho tiempo han definido la verdad en base a lo que
sienten. Hoy más que nunca, si tú tienes un poquito de cuidado, te vas a dar cuenta que hoy las personas definen la verdad por lo que sienten. ¿Están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo o no? Es que yo siento que... y dan su verdad, ¿sí o no? Por ejemplo, no sé si conocen a alguien que se llama Stephanie Walsh, ¿no? Se volvió muy famoso. O ya no sé cómo darle el adjetivo al asunto, porque si me escuchan me dicen que estás incorrecto. Se llamaba antes Paul y estaba casado y tenía 7 hijos. Y un día decidió que quería vivir su verdadera vida. Y decidió que él no era un hombre, que era una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Y estaba casado por 25 años, ¿con cuántos hijos? 7 hijos. Pero él decidió y definió que la verdad estaba más basada en lo que él sentía. E hizo la aparente transición, que eso prácticamente es imposible. Sé que yo subo esto a YouTube y posiblemente en algún momento algunos de los videos sean censurados, porque vamos en contra de alguna forma con la libertad y de nueva ideología de género. Pero se los he dicho, tenemos que pagar un precio por la verdad. Y dice, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si tú y yo callamos la verdad, pero no quedó ahí el asunto. Después de ser transexual, decidió que quería realmente ser transedad. Y de ser una mujer adulta, y lo digo entre comillas, porque es una mutilación de genitales, y esa es la verdad, porque genéticamente sus cromosomas siempre definirán que es un varón. Dijo que ahora que ya no solamente era transexual, era transedad, y quiso, y es una niña de 6 años. Y fue adoptado o adoptada por una pareja en Canadá. Y vive en Canadá. Búscalo en internet y te darás cuenta que las personas hoy están definiendo lo que es la verdad en base a lo que sienten. Si la palabra de Dios dice algo claro, a veces nosotros estamos tratando de evaluar si eso va bien o como me acomoda a lo que yo quiero y yo siento. ¿Debe de ser así para el verdadero discípulo? Conocer la verdad, dijo Jesús, trae libertad. Encausa nuestras ideas y pensamientos en lo que dice Dios que es correcto. ¿Para quién? Para nosotros, para nuestra bendición. ¿Sí están conmigo? No podemos seguir creyendo que la verdad está definida en base a lo que yo siento, porque nuestros sentimientos son ¿qué? Fluctuantes, cambiantes, lo decimos, somos seres emocionales, Dios nos creó así, pero nuestras emociones también tienen que ser encuadradas de acuerdo a lo que la Escritura y lo que Jesús ¿qué? Dice. Una de las cualidades que aprendimos que el verdadero discípulo ama incondicionalmente a las personas de una manera extraordinaria. ¿Y qué es extraordinario? Fuera del ordinario, ¿verdad? Se necesita entonces a Dios y a la palabra para gobernar esta parte. El verbo conoceréis indica que ahora no está en presente, está en futuro. Entonces es un proceso. Y es un proceso de conocer la Escritura y la aplicación de la palabra a las áreas de la vida dura hasta que te mueres. ¿Sí estás conmigo? La aplicación de los principios de la Biblia va a durar toda tu vida. No puedes vivir de los éxitos pasados. Pablo decía, olvidando ciertamente lo que queda que atrás. ¿Hacia dónde va la meta? Hacia adelante, prosigo a la meta. Así es que cada día tenemos que seguir conociendo la palabra de Dios. Cristo hace un fuerte énfasis en el poder que tiene la Biblia. ¿Estás de acuerdo? ¿O no? Porque dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará que. Él está poniendo un énfasis en conocer qué. La Biblia. Dice, tiene poder liberador la Escritura. Es completamente libre porque se centra en Cristo y en la palabra. Estos judíos creían que eran libres, ¿sí o no? Yo no creían, sí, no. Ahora, jurídica, legalmente y por cuestión política eran libres, no eran libres, estaban bajo el Imperio Romano.
pero ellos estaban hablando en el sentido espiritual. Que ellos creían que eran libres porque pertenecían a la raza judía, es decir, conectaban su estatus como personas en base a ser descendientes de ¿quién? De Abraham. Y ellos decían, somos libres porque descendemos de ¿quién? De Abraham. Para un judío del primer siglo y aún para los romanos, el estatus y la jerarquía y el linaje eran sumamente ¿qué? Importantes. Eran más importantes que el dinero, ¿sabían eso? Para un romano y un judío, el pertenecer a cierta familia era más importante. A ellos les importaba mucho su descendencia, ¿o no? ¿Por qué? Lo vemos en la Escritura. ¿Se han visto las genealogías? ¿Creen que las genealogías están ahí en la Biblia? Porque pues ahora ¿cómo llenamos del libro de Lucas y a Mateo? ¿Se le ocurriría? No, porque para un judío el apellido y la familia o el clan era muy importante. Y ellos creían que por el simple hecho de ser judíos, ellos ya tenían ganado el reino. Y les dijo, se equivocan. Pero era importante para ellos. La pregunta para nosotros, ¿es importante el nombre? Mira, empieza a rascarle tu genealogía. Y te das cuenta que llega muy corta. No, hombre, luego uno se pierde. A ver, ¿cómo se llamó tu tatarabuelo? ¿No? Pues se me hace que quién sabe. Y luego cuando empiezas a ver la historia familiar te das cuenta, ¿cómo que el tío y la tía? ¿Cómo? ¿De dónde venimos entonces? O los apellidos, ¿verdad? Los apellidos dicen mucho, ¿sí o no? Sí. Por ejemplo, mi apellido. Impresionante mi apellido. ¿Sí o no? Para mí. Pero para la gente es que común. Pero si mi apellido era Slim, ¿qué pensarías? Imagínate, se oye bonito, ¿no? Doble S, Saúl Slim. Aún para mucha gente el apellido es importante, ¿sí o no? Los judíos creían que por ser hijos de Abraham tenían el reino de los cielos asegurado. Y Jesús les dijo, ¿realmente son qué? Esclavos. ¿Saben por qué son esclavos? Porque no conocen la verdad. Porque su teología y su percepción está ¿qué? Está errada, está equivocada. Necesitan conocer la verdad, porque ¿saben de qué son esclavos? Les dijo Jesús, del pecado. Entonces conectamos con la tercera idea. Y cuando dice un pastor, con esto terminamos, a veces no le hagas caso, porque luego empieza que va a aterrizar y luego de repente empieza de nuevo a pelar y se avienta. No, yo trato de, saben que nuestras reuniones serán de 1:15 más. ¿Ok? Entonces, permanece el verdadero discípulo. ¿Qué es la máxima autoridad ahora? Por encima de tus ¿qué? Pensamientos, ideas. Falta la pasión, pues obedece la Biblia y llama. Es que yo siento que obedece la Biblia y hazlo. ¿Es fácil? No, pero si somos gobernados por la presencia del Espíritu Santo y obedecemos la palabra, lo haremos, amén. ¿Cuánto tiempo? Hasta que te mueras. Un día a la vez. Esa es la clave. No digo que no planees, pero es un qué. Un día a la vez. Entonces, ¿cuál es la tercera? Mira, permanece ¿cuánto? Siempre, cada día. ¿Se preocupa por conocer qué? Conocer la Biblia es conocer a quién. A Jesús. Porque dice la Biblia que todo apuntaba a quién. A Jesús. Toda la Biblia. ¿Cuántos libros? ¿Y cuántos son todos? 66 libros, muy bien, ya ven que sí se sabe. 66 libros apuntan de alguna manera hacia quién. Hacia Jesús. Entonces conocer la Biblia es importante, por eso la estudiamos, por eso vamos a la Biblia. ¿Están de acuerdo? Y número 3, un discípulo que permanece en la Biblia, hay una característica única, según Jesús. No practica él el pecado. A ver, repito, no practique el pecado. Vamos a desarrollarlo rápidamente en los últimos minutos que nos quedan. No practique el pecado 8:34, porque dice el Señor, y vamos ahí, porque aquí hay algo muy interesante. Jesús le respondió, en verdad les digo que todo el que comete, no dice practica, ¿verdad? Comete. La pregunta es, ¿los cristianos siguen pecando, sí o no? ¿Todos ahí cómo le hacemos?
Ay, caray, como que ya entramos. Ahora, la Biblia no se puede contradecir a sí misma, ¿verdad que no? Bueno, si tú vas a la Escritura, la Biblia se va a responder a sí misma. Algunas versiones, como la nueva versión de la Reina Valera 89, ya tradujo practicar. La Biblia textual dice no practica, y esa es la idea. ¿Por qué digo que la Biblia se responde a sí misma? Porque Juan mismo, en uno de sus tratados posteriores, en la primera de sus cartas, dice lo mismo. Que el cristiano no practica el pecado. 1 Juan 3, 9 y 10 dice: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. En su primera carta, capítulo 3, el mismo que escribió el Evangelio. Entonces, cuando el pecado no domina al discípulo, entonces realmente se es libre. La verdad de Cristo libera al creyente que obedece, porque revela la verdadera naturaleza del pecado. El pecado, según dijo Jesús, es destructivo, ¿sí o no? Ofende a Dios y es nocivo para la sociedad. Piensa en cualquier pecado que dice la Escritura. Y si fuéramos judíos, son 613, 365 no harás y los otros hacer. Imagínate. Pero Jesús te la deja en el decálogo. ¿La mentira afecta y destruye? ¿La mentira ofende? ¿La mentira es nociva para la sociedad? Piensa en cualquiera. Adulterio, robo, mentira, codicia. Destruye, ofende y es nocivo. La verdad de Cristo tiene la capacidad de convencer y la fuerza moral para resistir el pecado. Cuando la verdad de la palabra de Dios domina el corazón y la vida del discípulo, se es libre. No cuando se hace lo que uno quiere, sino cuando desea y se puede hacer lo que la Escritura dice. Termino. Así que la verdad de Cristo y la libertad moral y espiritual son conceptos inseparables. Repito, la verdad de Cristo y la libertad moral y espiritual son conceptos inseparables. No solamente es moralismo, porque los moralistas tienden a centrar su vida comparándose con otros, con aires de superioridad. Si podemos vivir una vida moral acorde a la voluntad de Dios, ¿sabes por qué es? Por su gracia. Si tú puedes vivir una vida que le agrade a Él, es por su gracia, por su misericordia y por su poder en nosotros. Piensa esto. Por mucho tiempo fui muy moralista, no me había dado cuenta que por mucho tiempo comparaba mi vida con otros que estaban peor que yo, pero no me comparaba con otros que eran mejor que yo. Porque el moralismo tiende a ver y centrarse más en el defecto del otro. Ponte de pie, por favor. En Lucas 18:11 hay una imagen que Jesús trae a la audiencia. Y solamente recapitulando este asunto, si la Biblia va a ser la autoridad máxima en tu vida, tienes que permaneciendo, si lo hacemos en un presente continuo, los famosos gerundios de la escuela, permaneciendo, ¿cuándo? Todos los días, hoy, como dijo Fox, hoy. Luego, conociendo la Escritura. Para eso hay que ¿qué? Leerla, estudiarla. Es imposible. No podemos venir, la verdad, cada 8 días medio desnutridos espiritualmente, a ver si la predicación de hoy me satisface y me llena, porque a veces como que el pastor no estudió bien y uno sale medio ¿qué? Medio hambriado y no estuvo tan bueno. Pero si tú ya vienes nutrido, es más, te vas a dar cuenta si el pastor anda diciendo cosas que son incorrectas. ¿Están conmigo? Entonces, permaneciendo, conociendo y no ¿qué? Practicando. ¿Practicando qué? El pecado. Esto va inherente al discípulo. ¿Sí están conmigo? Por eso es triste que a veces nos tocan a la puerta, se ven 2 señoras con 2 paraguas y un librito. ¿Y qué dices? Abre tú. ¿Quiénes son? ¿Los qué? Y tú sabes que si abres la puerta, ¿qué? Te van a agarrar. Y ellos saben
su libro que está mal hecho, que está mal traducido, que es mentira, pero ¿sabes qué? Se lo sabe. ¿Y ahora cómo le qué? Le llamas al pastor. ¿Será eso necesario? Si tú conoces la verdad, ¿qué dices? Entonces conocer la escritura es importante, ¿sí o no? El mundo se va a acabar en el 2022. ¿No vimos esas cosas? Que Dios ama a todos y también ama a quién. ¿Se ama a todos? ¿A quién ama a quién? A todos, el pecador. No, es que Él hizo así. ¿Sí está prohibido? Entonces, y no practique el pecado. Pero cuidado con el moralismo, mis amados amigos y hermanos. Cuidado con ser un moralista que va al templo y dice: te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano, porque yo sí ofrendo, porque lloro que todos los días, porque voy a dar de gracia a todos que los domingos, es más, hasta barro, mira qué bien, y te comparas con el otro. ¿Sabes qué es eso? Moralismo. No, Señor, aquí en esta iglesia si hay pura sana ¿qué? Sana doctrina, ¿de verdad? Si no conoces la verdad, ¿cómo puedes decirme que hay sana doctrina? ¿De quién es responsabilidad? ¿Del discípulo o no? ¿Recuerdan que en las jerarquías en la iglesia de Cristo no tienen relevancia? Dijo: el que quiera ser primero, ¿qué? Sirva a los demás. Voy a pedir a los músicos que me vean un poquito. No me gusta manipular con el crear el ambiente, pero a veces es necesario. Pero bueno, Brandon, ¿ya te vas a ir? Él tiene que trabajar, ¿no? Bueno, vas. Miren. ¿Cuál es la primera? Permanecer, conocer y no practicar. Y a eso voy a amarrar eso. Mira, tú te conoces muy bien, ¿estás de acuerdo? Le decía a mi mamá, ahí está mi mamá: madre, qué gusto verte. Está mi mamá con nosotros. Mi mamá sale mucho en mis predicaciones porque nos dejó una gran escuela. Mi mamá, en su filosofía de vida, aprendimos muchas cosas. Decía: son mis hijos, yo sé de qué patita qué. ¿O no? ¿Uno conoce a los hijos o no? Digo, yo no parí a mis hijos, pero participé. Pero los conozco. ¿Y sé de qué patita qué? Pero yo también sé de qué. Yo sé cuál es mi debilidad. Y tú tienes una. Y no eres mejor que nadie más. Pero si estás practicando algún pecado y el Espíritu Santo está haciendo convicción, ¿no? Yo te voy a decir con todo mi corazón: no estés jugando. No estés jugando. Esto no es un juego. Esto no se trata de que la gracia lo perdona todo. Sí es cierto, es una verdad. Pero cuando Jesús se levantó en la sinagoga de Jerusalén y abrió el libro de Isaías y dice que buscando, ahora no había versículos ni capítulos, había que el rollo, y empezó a buscar, ¿sí o no? ¿Dónde estaría Isaías? ¿Se preocupó él por dónde estaría el capítulo 61, versículo que voy a leer? Porque él ¿qué? Conocía las Escrituras. Y dice en esa porción muy especial: porque he venido a darle vista a los ciegos, a darle comida al hambriento y a anunciarles el año de las buenas nuevas para el pobre. Pero Isaías no termina ahí. Pero Jesús hace un parón en seco. No quiso leer lo demás, porque lo demás dice: y el año de la justicia de Dios. La justicia se aplicó en la cruz del Calvario y dio el periodo de gracia. Pero un día Jesús va a venir como juez y Señor, y pondrá por estrado a sus enemigos. ¿Y sabes quiénes son sus enemigos?
los que practican el pecado. Si pecas, yo peco. Y cada día tengo que ir a los pies de Cristo para arrepentirme y confesar. Pero no practiquemos el pecado. El Espíritu Santo trae convencimiento de arrepentimiento. Yo no soy nadie. Solamente el Espíritu Santo te puede decir hoy, ya basta. O como dijo Juan, o no eres cristiano. Creíste, pero no lo eres. Estudia primera carta de Juan. Un día la voy a enseñar con tanta precisión, porque yo ya la estudié y me la enseñaron, que se puede saber quién es un verdadero cristiano, ¿sí o no? Sí, para eso está la primera carta de Juan. Te dice las cualidades. ¿Se dan cuenta que la Biblia siempre que